como se anunciaba, este es el tema que corresponde a la localidad como el tema anfitrión. Gracias a Turismo por invitarme. Y el tema mío no va a ser de fantasmas, sino que va a ser de más fáctico, más concreto. ¿Sí? Si son fantasmas, eran fantasmas de dos piernas, ¿sí? Que tenían sexo. Como vieron en el programa, el tema que yo les voy a hablar de la localidad es un tema que acaeció hace exactamente 90 años, ¿sí? Y el establecimiento de un lupanar. Lupanar se refiere a sinónimo de burdel, que es una palabra de origen francés, casas de tolerancia, también se llamaban en aquel entonces, trabajaban rameras, es decir, prostíbulo, para tiempos más presentes y simplificados, ¿sí? De eso yo le voy a hablar. Como en nuestro caso, decía yo recién que somos anfitriones, recibimos, voy a hablar un poquito, una breve introducción nada más sobre un poquito de la historia del pueblo, quién lo fundó, pero muy breve, y después me voy a detener en dos personalidades fuertes de aquel entonces, de la década del 20 y del 30, que es el cura párroco de Villa Elisa, que es el padre Jorge Schroeder, y el presidente de la Junta de entonces, el doctor Agustín Gutiérrez. Eran las dos personas líderes, las dos personas que se destacaban en esa Villa Elisa de aquel entonces, que no alcanzaba a 1000 habitantes, y que lamentablemente para la historia del pueblo los mismos no se van a llevar bien. ¿Por qué no se van a llevar bien? Bueno, eran de carácter, eran personas con muchas iniciativas. Gutiérrez, aparte de ser, era doctor ginecólogo, fue político, un vasco bravísimo, polémico, que se le ponía una idea y no salía de sí en cuanto a la forma de ver las cosas y la llevaba adelante y no daba las a torcer, pese a que a veces no tenía razón. Y por otro lado, Schroeder también, porque Schroeder llega un año antes que él y va a ser un cura muy carismático, muy capaz también. Es decir, dos personas con un empuje, con una garra, pero que, reitero, lamentablemente no se llevaron bien. Y esto va a llevar después como consecuencia al tema que yo voy a abordar seguidamente. Sí, tengo que decir que antes de empezar el tema, hablar un poquito necesariamente de ello posterior a la introducción que vamos a hacer. Así que, Luisa, arrancamos. Para atrás, Luisa. Para atrás. Para atrás. ¿Para atrás? Sí, para atrás. La primera es por ahí. Entonces se lo buscan en... Ahí está. No. No, ahí está. No, vos le estás apretando. Ahí está. Ese es el fundador Héctor Delía, que el año pasado abordó Marcelo Orcelé, que muy bien lo explicó, que nació en la República Oriental del Uruguay, ¿sí? Era cuando tenía 22 años. Él organiza la colonia que se va a fundar en el año 1890 en Villa Elisa. No tenemos fecha de fundación. Y va a poner el nombre de su esposa, Elisa Dixon Queen, que era una inglesa de alta
y es Ñandubay de la foto anterior. ¿Mm? Ya está semiseco, pero viene de los primeros tiempos de la colonia y se lo preserva con una referencia, ¿sí? Lo que vemos acá es la marca de los Urquiza, o una de las marcas de los Urquiza, dos fotos invertidas, ¿sí? Significa Justo José. Urquiza lo matan el 11 de septiembre de 1870. Estas tierras, antes de la población de la colonia, de los ingos inmigrantes, había nativos, ¿no es cierto?, criollos, ¿sí? Y esas tierras, todas estas tierras figuran como sucesión de Urquiza, de Dolores Costas de Urquiza, ¿sí? La inmigración que recibe Villa Elisa fundamentalmente es europea, suizos, franceses, piamonteses, también hay el aporte vasco, vasco-español. Cuando viene el ferrocarril en julio de 1907, vienen algunos polacos, y a principios del siglo también llegan algunos sirio-libaneses, a los que nosotros llamamos turcos, también teníamos. Y algunos alemanes y algunos judíos. Esa era la constitución de principios del siglo XX. Bueno, este es el padre Jorge Schroeder. El padre Jorge Schroeder nació el 3 de junio de 1892 en una familia profundamente cristiana en Valle María, y lo van a mandar a estudiar al Colegio del Verbo Divino en Esperanza, en Santa Fe. Excelente, brillante alumno, y a los 17 años va a ingresar al Seminario de Paraná. Ingresa al Seminario de Paraná, una persona destacadísima para el estudio, muy aplicado, hace honor y se pensó, por sus grandes dotes, mandarlo a Roma, a estudiar a Roma. Pero este hombre, como, es decir, en una familia de escasos recursos, y coincide también de la Primera Guerra Mundial en Europa, y por esta razón se queda trunca el ir a Europa, ¿no es cierto?, a continuar sus estudios superiores. De Pasani Busto, que era el obispo de Paraná, va a adquirir la categoría de parroquia. Por eso Ofrac, que lleva el nombre de la calle Circular, era un padre de origen belga que fue capellán. Por eso yo hablaba del primer cura como José Mena. Y él es el que le va a reemplazar, o como tercer cura permanente, como párroco. El parroquial es un boletín que emite la parroquia. Aquí vemos la primera iglesia, la capilla, ¿no es cierto? Los proyectos del padre o las concreciones. Esta es la concreta, esto queda en proyecto, y acá están las distintas capillas, por ejemplo, esta es la de Clarita, esta es la de 1 de Mayo, que van a quedar en proyecto como la iglesia nueva. Digo, ¿por qué van a quedar en proyecto? Porque él va a fallecer, en el caso cuando se comienza la parroquia nueva.
¿sí? Acá es el edificio como está actualmente. Después se reformó en la década del 50. Se le agregó esta parte. Que si nosotros lo observamos, está como en esta fotografía. Esta es la concreción de la iglesia. Él tenía también, no lo dije, un hermano, Juan Schroeder, que era ayudante de él. Pero estos curas no solamente eran de, llevar su misión, sino también de diagramar, de hacer los planos y construirlos ellos. No es solamente el verbo, sino la acción de hacer las construcciones. Por ejemplo, se hacían en aquel entonces los convidados, que era inventar gente para ayudar feligreses, y el convidado era que algunos ponían 1 o 2 corderos, adelantaban la obra y así otro fin de semana y así sucesivamente seguían con las iniciativas. La iglesia es de estilo gótico, neogótico, sí, y empieza a construirse en octubre de 1936. Él se va a morir al mes después. Después yo voy a hablar al final de la charla del padre Jorge. Este es el interior, ¿sí? Estas pinturas son bastante recientes, de 1997, que le hizo el artista plástico Andrés Miguar, que es el que hizo la construcción también del Monumento al Sembrador. Bueno, acá vemos la patrona que se saca todos los años, el 8 de septiembre, y esta es una imagen de la Inmaculada Concepción. El padre fue enterrado se lo trajo de la aldea San Rafael, Entre Ríos, para el centenario de Villa Elisa, por iniciativa del padre Juan Esteban Rugier. ¿Sí? Estuvo en el programa del centenario y se enterró, se lo depositó dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Eso fue el 8 del 11 de 1990, por eso leemos la fecha. Del que estuvo como párroco, y en la anterior la fecha que estaba en los programas del centenario. Bueno, esta es una placa, no se ve mucho, a 46, a los 10 días, al año de haber fallecido, se pone una placa en su reconocimiento. Él tenía un carisma y la gente tanto lo quería, que llegaba de tal manera que cuando murió, Villa Elisa se llenó de gente, fue una pérdida prácticamente irreparable por todo lo que, de la obra que yo contaba y por la llegada que tenía. Y una calle, un bulevar recuerda su memoria, ¿sí? Así que Villa Elisa le hizo los reconocimientos correspondientes al padre Jorge. Ahora hablamos del otro antagonista del que yo le decía, que es el doctor Gutiérrez. Doctor Gutiérrez era un excelente médico ginecólogo que había llegado aquí en Villa Elisa como médico del hospital el 10 de marzo de 1920 y que en su labor, en su función, vino como director, pero también como político. Como político, radicales antipersonalistas, estábamos en la etapa radical en aquel entonces, porque recuerdan la historia argentina, 1916-1930, es la etapa radical. Y él había sido designado en aquel entonces, los integrantes de la Junta los designaba directamente el Poder Ejecutivo de la provincia. Después se distribuían los cargos. Gutiérrez, empieza a trabajar como médico, cuestiona al cura que había en aquel entonces, que era Claricetti, porque tenía títulos europeos, de Italia era él, le cuestiona, que lo va a correr y va a quedar él. Pero por su influencia.
Lupanar. Y ante ese requerimiento, la Junta accede, no sabemos si como para hacerle contra el cura o para autorizar, porque era su potestad, sí se va a instalar la casa de tolerancia. Y esta es la ordenanza, son 5 cuerpos, 5 carillas, ¿sí?, de la misma, que es la que autoriza la instalación del lupanar. Esta es, si leemos acá, dice Abril 20 de 1929, en aquel entonces se ponía primero el mes, después la fecha. La Junta de Fomento en la reunión de la fecha sanciona con su ordenanza. Artículo 1. Siempre que las gerentas y demás se sometan a las prescripciones de la presente ordenanza, se tolerará la instalación de casas de tolerancias o lupanares. ¿Sí? Véase que la Junta... Este es el primer, en el folio 15 del libro de actas, ¿no es cierto? Recién comenzaba a legislar, y esto fue una de las primeras cosas que hizo, ¿sí? Aclaremos que el caso de las... Sí, después de la última. El caso de la ordenanza, que es extensa, yo les voy a leer una parte, el 40%, un compacto, para que vean oficialmente cómo se legisló y cómo se redactó. Reitero que toda esta gente de los integrantes de la Junta, ninguno cobraba, ¿eh? Cobraba 30 pesos solamente el secretario, el que hacía los libros de acta nada más. Después eran todos paisanos que ad honorem trabajaron. Aclaro que los concejales acá en Villariza hasta 1995 no cobraban, ¿eh? Después empezaron a cobrar. Bien, voy a seguir con un poco con la mecánica de la ordenanza y sus partes. Reitero, esto es un compacto, un 40% más o menos de la misma. Dice, bueno, el artículo primero lo leímos, el artículo 2. Para establecer una casa de tolerancia o lupanar, se deberá solicitarse permiso a la Junta de Fomento y una vez acordado, se abonará en concepto de impuesto una patente anual de 600 pesos moneda nacional por año, pagadero por trimestre adelantado. Artículo 3. Todo lupanar sobre la vía pública tendrá una sola entrada y deberá ser cerrada en su alrededor con tapial de 2 metros centímetros al frente
Artículo 20. No podrá obligar a las prostitutas al tráfico carnal estando embarazadas o en el periodo menstrual. Sí. Artículo 25. Todo concurrente al lupanar, escuchen bien, todo concurrente al lupanar está obligado a someterse a la inspección ocular de la prostituta con quien quiera tener tráfico carnal. Artículo 31. Toda prostituta que haya sido inscripta para habitar un lupanar no podrá habitar en ninguna otra casa. Artículo 36. Los lupanares que no cumplan con el pago de impuesto anticipado dispuesto por el artículo 2 podrán ser clausurados por la Junta de Fomento sin más trámites. Artículo 37. Un ejemplar legalizado de la presente ordenanza será fijado en la habitación de cada prostituta de manera que los concurrentes puedan enterarse de ella. Artículo 38. Cúmplase. Villa Elisa, abril 20 de 1929. Bueno, esta es una copia de la ordenanza. Esta es una copia legalizada, se ponía se colgaba en cada habitación donde la alternadora, ¿no es cierto?, iba a tener el comercio, ¿sí? El tráfico. Mire, tiene mucho más detalles. Yo simplemente cité la parte más importante, pero esto era lo que había y fue oficial. Desde la década del 60 tuvimos 4 obispos. Monseñor Roch, Gessner, Cardelli y Collazú, ¿sí? Acá se dirigía directamente a Paraná, o sea que todo tenía su proceso, ¿sí? Y en aquel entonces se manejaban con un inspector de parroquia, y a él se va a dirigir el padre Jorge. Reitero, yo, por la seriedad que esto significa del tema, por eso estoy citando textual la epístola o los documentos que he encontrado. Bueno, ¿qué va a decir Schroeder? Señor doctor canónico José Dobler, Paraná. Estimado padre Dobler, me disculpará la molestia, debo pedirle un servicio en calidad de ciudadano y como cura. Me dirijo a usted porque conoce las características de mi parroquia de campaña. Quiero interceder ante el gobernador o ministro por el siguiente asunto. Con fecha 4 de junio del corriente mes, con permiso de la Junta, se ha abierto en pleno centro de las colonias una casa de tolerancia lupanar con 5 mujeres traídas de Concepción del Uruguay. 5. Y estos días se esperan 2 más. Fíjese en el término despectivo ahora del padre. Me pregunto, la juntita de fomento, al tolerar ese comercio carnal, ¿qué mal quiere evitar? Y ninguno. Todo se reduce a corromper la juventud, sembrar las miserias y las discordias entre esposos e hijos. Existe además otro argumento poderoso para que el gobierno vea de inmediato ese negocio. Y es que en las colonias circunvecinas de Villa Elisa existe la lepra. Y me consta que hay más de 60 familias contaminadas. Y en pocos meses del presente año ya hemos dado sepultura a 2 cadáveres completamente desfigurados. Lepra había. El tema es, no sé si la cantidad, eso es lo que es cuestionable. Bien. Hay que ubicarse, gente, en el tiempo que estamos hablando y en el contexto. ¿Sí? No teníamos aquí, no existían los antibióticos. Recuerden que en 1928 Alexander Fleming en Inglaterra va a inventar la penicilina, que va a ser después el más usado en el mundo, pero acá recién se empieza a usar en la década del 40. O sea, aquí era todo elemental. Y las condiciones de higiene ni hablar. Bien. El padre Dobler le va a contestar. ¿Ya? Bueno, el padre Dobler le va a contestar. Dice, he recibido tu carta y respecto a tu contenido me he entrevistado con el gobernador. Este se ha interesado vivamente en el asunto y cree como tú que en una villa como esa no se justifica el establecimiento de una junta o casa de esa índole. Me dijo que él enviará personalmente al presidente de la Junta para manifestarle su parecer al respecto e interesarle amigablemente en que no se establezca. Pero me agregó también que esas funciones y atribuciones son propias de la Junta de Fomento
en las que el Poder Ejecutivo de la provincia no puede hacer nada. Cree, sin embargo, que una indicación suya surtirá efecto. Le ha impresionado vivamente el asunto de la lepra y dice que la estadística que ellos tienen no da ni de lejos con el número que él ha dado. En la provincia solo se registran 300 casos. Bueno, acá le está diciendo que es potestad de la Junta la instalación del lupanar, no puede hacer nada. También se van a movilizar desde el Círculo Católico de Obreros. ¿Sí? El Círculo Católico de Obreros está muy relacionado en aquel entonces con la parroquia. Se había fundado en 1913 y también ellos van a pedir permiso al jefe de policía de Colón para hacer una marcha. Y se expresan en estos términos. Señor jefe de policía de Colón, en nombre de la institución Círculo Católico de Obreros de Villerilla, cuya presidencia ejerzo, comunico a usted que el domingo 7 del corriente mes a las 10:30 horas se hará una manifestación pública en esta de carácter enteramente pacífica a fin de dejar constancia de nuestra disconformidad con lo que han traído y propagan la plaga del mal en esta tranquila villa y cristianas colonias. Asimismo, pedimos autorización para llevar, juntamente con la bandera argentina, la papal. Bueno, la marcha es numerosa, había, como ahora, pancartas que decían, no queremos maridos enfermos, queremos familias sanas, desterremos los que propagan el mal. Bueno, la marcha se concreta. A todo esto, el presidente de Junta no se le movió un pelo, ¿eh? También un grupo de vecinos se va a movilizar y se va a dirigir directamente al obispo en nota. Y dice, señor Monseñor Nicolás de Carlos, ilustrísimo señor, la campaña insidiosa en que de un tiempo a esta parte están empeñados espíritus pocos escrupulosos, el menoscabo de la dignidad y actuación honrosa de nuestro amado párroco, campaña que ha culminado en estos momentos con la pretensión de iniciar un movimiento falto de espontaneidad y de ambiente con motivo de la resolución tomada en virtud de la cual se clausurará nuestra iglesia hasta tanto desaparezca el motivo fundamental. Esta medida lleva nuestra firme adhesión por creer que es la única que encuadra en estos momentos en que están en pugnas creencias y sentimientos cristianos con egoísmos personales y espíritus mercantiles. Lleguen estas líneas y nuestras firmas la expresión de nuestra más ferviente solidaridad con la conducta seguida por el Padre
su hábil y sincero alegato a favor de causas superiores, ideales generosos, imbuidos en sana filosofía, han puesto una nota sobresaliente, no solo por los méritos ya enunciados, sino también porque campea en él en la serenidad, porque ha sido escrito con reposada cordura y porque aporta un valioso acervo de datos, sometiéndolos a la consideración del gobernante. Ante la solución de algunos de los problemas que usted trata, escapa a las facultades del Poder Ejecutivo e invade el terreno reservado a la legislación. Está claro que acá no había leyes provinciales que lo prohíban, por eso la potestad. He equilatado cuantitativamente y cualitativamente el amplio y alto valor de sus observaciones y las tendré en cuenta, pues las considero de gran utilidad. Muy afectuosamente lo saluda su amigo. Paraná, diciembre 16 de 1930. Bueno, acá, esto estamos mitad de año, entrada al 31, a los 5 meses se va a cerrar el lupanar. Yo no he encontrado las causales, simplemente hay una ordenanza que deroga, simplemente dice, deróguese la ordenanza de fecha 20 de abril de 1929 y nada más. Supongo que por la presión del cura, por la presión del pueblo, por Quirós mismo, que eran de su propia extracción política, sí se logra derogar esta ordenanza. Ya termino, Humberto, ya termino. Fue un hecho desgraciado, un hecho que estaba, esto de misterio no tiene nada, pero sí oculto. Los testimonios que yo rescaté en su momento ya fallecieron todos. Y bueno, fue una mancha, una cuestión dolorosa para el pueblo porque dividió, enfrentó y por esta puja que tenían estas dos grandes personalidades que obviamente más que méritos tenían, ¿sí? Nos falta ubicar la parte física donde estaba y terminamos. Esto me lo enseñó una señora docente ya fallecida hace muchos años, que es Nérida Jauregui. Bueno, el obispo, Quirós. Así se presentaba Villa Elisa. Esta es la fotografía del año 1932 aproximadamente. Es una... Me voy a bajar para verlo un poquito mejor. Véase, como yo decía hoy, ¿no? Todos los Toyota Corolla, estos eran autos Rubí generalmente, ¿sí? Rubí. ¿Sí? Vienen en procesión. Esta fotografía está tomada de lo que nos somos de acá, de los Vilches. ¿Sí? Acá acercamos la imagen y ¿qué vemos? El salón parroquial, la casa parroquial, la escuela 20 al fondo. Esto era descampado y acá no sé si se alcanza a ver, era un arco, era del Club Atlético Villa Elisa, el primer campo de juego. No sé si se ve. Y esto vendría a ser Estrada. Nosotros estamos acá. Avenida Urquiza, Flac, Mitre. Y el lupanar estaba ahí. No, el sembrador está para acá. Fíjense que acá hay que evitar las cuadras. Esto es línea recta. Más o menos estamos acá a unos 600 metros. Ahí. ¿Qué va a haber después? El edificio policial, antes que se instale acá en 1940, estuvo en ese lugar. Esta fotografía es más o menos de acá. Este es el padre de Dionisio Miranda, que era Delio Miranda, que fue zapatero.
hasta cuando lo traen para el centenario, ¿no es cierto?, que descansa actualmente dentro de la parroquia. Bueno, esta es un poco la historia. Muchas gracias por escuchar.